la bienvenida a Eduardo Bojorquez. Él es director ejecutivo de Transparencia Mexicana, un experto en este tema de la transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con mucho gusto de saludarte, Leo. Bueno, te invitamos porque estamos también aquí en Es la Hora de Opinar debatiendo este tema del INAI. Dice el presidente que no sirve el INAI para combatir la corrupción. Y si vemos los niveles de corrupción de Transparencia Internacional, a la cual Transparencia Mexicana pertenece, pues parece que tiene razón. México sigue igual de corrupto que cuando se creó el IFAI o INAI. Bueno, yo creo que de entrada se sobrevendió la idea de que la transparencia tenía efectos mágicos para controlar la corrupción. Tú lo sabes, lo hemos platicado muchas veces. Si un país no tiene sentencias firmes de un juez para los grandes casos que son expuestos por los medios, por el periodismo de investigación, si no recuperas el dinero desviado de las arcas de la nación, es muy difícil que abrir las cosas resuelva el problema. Lo trato de poner en una línea. Transparencia sin anticorrupción efectiva es igual a impunidad, porque sabes las cosas, pero no actúas en los temas en los que tienes que actuar y pues permites que crezca la impunidad. O sea, yo me acuerdo, y lo discutimos mucho contigo, el sexenio pasado, donde el gran tema fue la corrupción y donde se hizo un sistema anticorrupción, ustedes participaron. Pues eso se acabó este sexenio, no hay sistema anticorrupción. Y ahora también quieren terminar con el tema de la transparencia, ¿no? Sí, lo que están es desmantelando muchas de las estructuras que se fueron creando para hacer que la lucha contra la corrupción, déjame usar eso como eje, no quedara en manos del gobierno exclusivamente. Sí. Por ejemplo, esta semana también se mandó al Congreso una iniciativa para desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, a la par que estamos escuchando estas frases demoledoras, ¿no?, sobre el desempeño del INAI. Aclaro que tú y yo hemos sido críticos muchas veces del INAI. Sí, lo hemos sido. Me he reunido con el Pleno del Instituto muchas veces a exigirles más. No es que les estemos regalando una concesión, ¿no?, amistosa en el marco de una embestida presidencial. Y la crítica, por lo menos la mía, es que se burocratizó muy pronto el INAI, ¿no? Y dejó de alguna manera de tener ese espíritu de presionar por una mayor transparencia, ¿no? Sí, lo hizo sobre asuntos delicados, pero no con demasiado aspaviento. Se ha discutido mucho si se le pidió o no que se transparentara el tema de Odebrecht. Se pidió, pero no había esa sensación, ¿no?, de que estaban dando una pelea grande en contra del Estado mexicano o a favor de los ciudadanos para poder enfrentar estos temas. Pero aún así, yo te diría, no es un órgano que se refiere exclusivamente al Ejecutivo. El INAI trabaja también para el tema del Legislativo, para el Judicial y otra parte menos visible y comprensible, pero igualmente importante, que es que se hace cargo del tema de la privacidad y la protección de datos personales. Eso de suyo yo creo que merece todo un debate, si debe de estar ahí en el INAI, no, etcétera, sobre todo en la época actual. Y prometo que vamos a armar ese debate. Pero regresemos al tema donde un presidente dice esto no sirve para nada y la verdad se podría tener esa discusión de si sirve, no sirve, cómo cambiarlo. Lo que no se vale es esta marrullería de decir lo voy a dejar inoperante. Sí, no, y si vas a tener una discusión pública sobre el tema, vamos a tener que hablar de indicadores y vamos a tener cuántas solicitudes de acceso a la información hay. Se trata por millones. Hay, por ejemplo, este mito de que solo trabaja para el tema de los periodistas de investigación o las organizaciones civiles, pero si tú ves el grueso de las solicitudes de información del INAI, en realidad tiene que ver con los derechohabientes del IMSS, tiene que ver con trámites, con servicios. Claro, eso no es nota, ¿verdad? Pedir tu propio expediente médico, solicitar un tema de cotizaciones ante el IMSS, no es un asunto que llegue a la primera plana de ningún diario del mundo, pero también para eso está el INAI. Y la otra es, finalmente, cuando fallan los organismos estatales, el INAI les puede corregir la plana y asegurarte que asuntos que son, otra vez, muy distantes de Palacio Nacional, como los municipios del país, como los cabildos, pues también les ponen en orden de alguna manera. El hecho de que su crecimiento haya favorecido la burocratización de la que estás hablando, no significa que sea irrelevante ni que no tenga muchos asuntos que no vemos que están ocurriendo simultáneamente. ¿Qué va a pasar en ese sentido, Eduardo, si no nombran, o sea, el presidente ya nombró el Senado, el presidente los vetó, ¿no? Si no nombran como
se dice que quiere Morena, ¿no? Por instrucciones del secretario de Gobernación, a los comisionados del INE. ¿Qué pasa? ¿No se pueden tomar decisiones, Eduardo? Esto es tal vez el asunto más difícil de explicar para el propio INAI, ¿eh? Sí. Primero, este no es un órgano unipersonal, Leo. Es un es órgano colegiado y, claro, en contraste con el presidencialismo, pues parecería que no puede caer en inoperancia si tiene una presidenta del instituto. Es un órgano colegiado y los temas más delicados que discute el INAI son los que llegan al Pleno. Sí. Si los contratos, por ejemplo, del Ejército con Pegasus son contratos que deben de ser públicos, son los temas cruciales los que llegan al Pleno. Lo demás se va resolviendo con las plataformas y con otras instancias. Esos temas son los que se van a detener. Y la estadística que tenemos es que alrededor de 1,500 a 2,000 casos a la semana se van a empezar a frenar ya a partir de que no puede sesionar el Pleno del Instituto Nacional de Acceso a la Información. Porque el estatuto dice que tiene que tener un quórum mínimo. La ley establece el número de personas que tiene que tener en el quórum y como no las tiene en este momento, no puede sesionar el Pleno del Instituto. Todo lo demás lo seguirá haciendo, pero estos son los temas más delicados de la República. Imagínate, tú lo sabes muy bien, que es como la Suprema Corte de Justicia, pero para el tema de derecho a la información. Los asuntos realmente importantes son los que llegan al Pleno. Pero eso es lo que quiere el presidente, la inoperancia, porque le conviene. Porque hay que decirlo, a este gobierno, igual que a los pasados, a todos no les gusta la transparencia, les gusta la opacidad, a todos, ¿no? Digo, en eso, y hay que decirlo, en el mundo, hasta los más democráticos, esto de la transparencia siempre los incomoda, ¿no? Pero entonces eso es lo que quiere el presidente. Ahora, la ley dice, la Constitución, que deben de nombrar a los comisionados. Entonces, entiendo que ya pidieron a la Suprema Corte que obligue al Senado a nombrarlos, etcétera, pues la Suprema Corte ya emitió un exhorto y no lo pelan. Lleva muchos temas en los que ha exhortado al Senado y a la Cámara de Diputados a actuar y quedan en una situación muy extraña. La Ley General de Aguas, hay varios temas donde la Corte ha instruido que se resuelva algún asunto que el Congreso pues sencillamente no toca. ¿Y entonces qué va a pasar? Están explorando en el INAI otra vía y es que les permitan tener quórum con un número diferente al que establece la ley. Cuando dicen les permita es la Suprema Corte. La Corte emita una suspensión de ese artículo en particular para que puedan tener quórum y puedan avanzar. ¿Ahorita cuántos hay? ¿4 comisionados? Hay 4 comisionados, se necesitan cuando menos 5 para poder tener el quórum legal. Se debería tener 7, ¿no? 7 es el número total, pero 5 es para que pueda sesionar. Yo te diría en una situación incómoda, pero poder sesionar. Con una carga de trabajo mucho mayor por comisionado, pero sin duda operando. Yo creo que el tema de fondo es el que planteas. Creo que esta idea de que el mundo ideal de la clase política es un mundo donde no hay acceso a la información, donde no hay rendición de cuentas, está creciendo en el mundo, pero además México se está convirtiendo en uno de los líderes globales de esta nueva forma de hacer gobierno. Y creo que confunden el que den la cara o que respondan, por ejemplo, en la mañanera, que finalmente es un ejercicio controlado por el propio gobierno, a lo que a ti y a mí nos puede interesar que nos informen. Es una enorme diferencia. Parece apertura, pero no es apertura, porque ellos controlan el guión, controlan los temas, deciden qué te entregan y qué no te entregan, o cuándo se aborda o no algún asunto. Incluso si hay periodistas valientes, ¿no?, que presentan preguntas muy agudas, no deja de ser una conversación, Leo. Y las leyes de transparencia lo que están buscando es que te entreguen el documento, la base de datos, la información que da fuente a las declaraciones. Es una enorme diferencia y yo lamento que México se esté poniendo a nivel internacional como ejemplo y también a nivel estatal. Va a haber más de un gobernador, no necesariamente de Morena, que aprovechando este asunto del impasse del INAI, también va a aprovechar para que asuntos que se tendrían que haber publicado de sus estados no se publiquen. Le hace un favor a la clase política, no solamente a su partido, y tal vez eso es más delicado. Mira, te comparto una sola cosa más. En privado, muchos legisladores de todos los partidos políticos me dicen, ojalá desaparezcan al INAI. No solo los de Morena. O sea, lo que tú acabas de decir es... claro. Y les resuelve un problema a los enemigos de la apertura, no solamente al gobierno en turno.
caray. Porque sí, también hay que decirlo, decíamos que México no ha mejorado en el combate a la corrupción, pero donde no sale tan mal es en el tema de transparencia. O sea, por ejemplo, los índices estos de competitividad que ponen transparencia gubernamental, México sale relativamente bien. O sea, la ley está bien diseñada, en fin, y el INAI con todos sus problemas más o menos sacaba algunas de las castañas del fuego, ¿no? No todas, pero bueno. Pero entonces, en transparencia quizás sí funcione, pero como tú dices, el tema es diferente a combate a la corrupción. Por eso impulsamos un sistema anticorrupción. Pues, pero pues ni uno y ahora ni el otro, ¿no? Gracias, Eduardo. Gracias a ti. Gracias, Eduardo Bojorquez. Vamos a una breve pausa. Regresamos con Alma Maldonado para hablar de otra iniciativa de ley, al parecer también retrógrada, en este caso la de ciencia y tecnología. Regresamos.